Narrativas, recuerdos y crisis existenciales. Advertencia de la autora. Todo lo que se encuentra de forma escrita en este compendio de narraciones es irreal y de mera fantasía sacada desde lo más hondo de la imaginación y del subconsciente. Les pido que lean o escuchen cada una de estas páginas con su propio criterio y desapego sobre cada uno de los temas. Nada de esto es real, fue real y mucho menos será real. Todos los personajes aquí descritos son personajes de ficción totalmente alejados de la realidad. No deben tomarse las palabras con literalidad, sino darle el sentido que el espectador le quiera dar. Nota: siempre que leas o escuches esas narraciones, hazlo con una taza de café. Prefacio. No podemos ser otra cosa más que lo que hicieron de nosotros. Somos el resultado de todas esas palabras que usaron para describirnos. Delimitaron nuestro vocabulario, nuestra forma de ser, nuestra profesión, valores y definieron nuestras preferencias y gustos. Todo esto nos condiciona, mas no nos determina. En toda esta revoltura de nuestra cultura, sociedad, psicología y estatus económico, estamos expuestos a personas, lugares que influyen y pueden moldear nuestra personalidad. 1. Era una mujer de estatura alta, cuerpo esbelto, cintura pequeña y caderas anchas, con su tez blancuzca y ojos grandes. Diariamente, en su plena pérdida de la inocencia, juraba y perjuraba que no haría lo que le hicieron, que no diría lo que le dijeron, y más que nada no se convertiría en alguien que juró destruir. Esta extraña mujer creció entre adultos y entre ancianos, igual que su enemigo que tanto odiaba. La palabra concreta, sí, efectivamente era odiar. Aunque ella buscara un sinónimo diferente a lo que su cuerpo le expresaba, no podía encontrar uno tan exacto como ese. ¿Para qué se hacía tonta? Hacía 6 años que estaba lejos del mismo enemigo que la instruyó, la educó, le dio principios y la vio crecer. Se culpaba por pensarlo diario, los 3 o 4 años después de su partida a su país natal. Con su belleza demencial, aquella dama de tez pálida decidió escribir su historia. Una mañana de primavera, al levantarse de la cama, frotó sus pálidas manos contra sus muslos y sintió la soledad de la habitación. Rápidamente hirvió el agua en la tetera para su café. Odiaba los cigarrillos, por su humo apestoso y carbonizado, su horrible sabor amargo, tóxico y opaco que le resecaba la boca y los labios. Aún así lo encendió, suspirando e inhalando la primer bocanada. Se dio cuenta que el labial rojo mate que se pintó el día anterior no se lo había limpiado, pues se marcó la tintura rojiza mezclada con saliva en el cigarro. Hoy en día todos se creen artistas, habló para sí misma. No sabían qué estudiar. Tuvieron que tomar un año sabático, después de terminar su preparatoria, para descubrirlo. Y las personas como algunos de nosotros, que nos venimos preparando desde que al tocar la pluma por primera vez nos enamoramos de ella, necesitan opacar nuestra experiencia, solo porque ellos tuvieron un contexto que les favoreció y a la primera invirtieron su capital solo para obtener fama y fanfarronear falsamente como unos verdaderos artistas. El que es un buen artista no necesita adularse, ni que las personas se lo reconozcan, pues el arte habla por sí solo. Son personas tan carentes, tales como las que a sí mismas cada mañana se ven al espejo y se dicen: soy buena persona, yo ayudo a los demás, tanto que todos deberían de reconocerme todo el esfuerzo que hago por ellos. Pobre de mí, tan buena persona que soy y no lo valoran. Los tontos son los únicos que sienten compasión por sí mismos, replicó. Pobres miserables, tienen que opacar a otros para sentirse mejor con ellos mismos. Me recuerdan a las personas que van hablando por ahí con tanta altanería y egolatría estulta, que tienen poder. El poder no se presume, no se demuestra, solo se ejerce. Si se tiene que presumir y demostrar, no es poder, ni mucho menos inteligencia. Soltó el cigarrillo de sus labios y bruscamente aventó el periódico a la mesa. Porquería de redacción y su necesidad de atención, no se encuentran notas interesantes ya. Enseguida virtió café soluble con agua en su taza favorita y la meneó con su cuchara obteniendo un color oscuro brillante. Su casa era fría, casi no entraba el sol. Es por eso que ella trataba de ubicar un lugar perfecto con buena iluminación, con el escritorio a una altura ideal. Vivía sola, pero a veces un inquilino llegaba entrometido por la ventana y se metía a husmear en su cocina, por si encontraba un pedazo de pan duro. Este inquilino era un gato negro que solo se adoptó. Tenía un maullido ronco y su oreja mordida, quizá por una de sus peleas nocturnas. Algunos vecinos le llamaban pirata, por negro.
la oreja cortada y una cicatriz en su ojo derecho. Contaba con más libros que artilugios de cualquier valor, adorno o necesidad que se puedan imaginar. Tenía una cama, su escritorio, su librero y una pequeña alacena, su estufa, 2 que 3 platos y 4 tazas favoritas. A pesar de su estado minimalista, constantemente sentía una cercanía a la limpieza y el orden, porque sabía que el exterior es un reflejo del interior. La mente era lo más importante para ella, pues la mente era todo, era poder, inteligencia, y lo que la hacía resistir a los peores cambios y grandes dotes al transcurso de su vida. Estaba consciente que un lugar lleno de cosas inservibles, sucias o una acumulación irracional de cosas solo significaba una cosa: una pobreza mental y un vacío interior queriendo ser suplido por cosas externas. Recordaba cuando era más joven. Su creencia del querer obtener poder no era más que reflejo de impotencia. El querer tener la capacidad de adquirir cosas materiales solo demuestra la superficialidad de atesorar y valorar objetos y personas que no van más allá del prestigio y reconocimiento. Ordenaba sus libros y así ordenaba sus ideas. Ordenaba sus tazas para así ordenar su rutina. Al terminar sentía que sus pensamientos tomaban sentido y coherencia en su mente. No era tampoco una persona cerrada. Su mente abierta era una de las cualidades más importantes de ella. Creía en el elogio del desorden, pues este caos traía inspiración e impulso para las artes. El exceso de control en la imaginación dogmatiza el crecimiento en distintos aspectos de la vida y lo impide. No hay nada más importante que la libertad para moverte con agilidad en las aguas del conocimiento y las artes. Toda esta reflexión matutina la llevó a servirse una segunda taza de café. Hay que llenarse de despreocupación constantemente, porque el exceso de preocupación no resuelve nada. Lo único que trae como resultado es preocupación. Buscó una pluma, tomó una hoja vieja y abandonada que encontró en el filo de la mesa y empezó a plasmar con coherencia las ideas que como nubes flotaban en su cabeza. Las empezó a estructurar y dar forma tal como lo hace un escultor con su escultura. Veía cómo, con seguridad, las frases y las palabras se iban hilando una con otra. Su mano temblaba con dureza. Eso hacía recordar a su enemigo, a su rival. Ella escribía ahora con determinación, como él le enseñó. Sí, se preocupaba, porque sentía cómo su carácter se endureció, y la moral cristiana con la que la criaron se fue esfumando. Solamente en el olvido de sus recuerdos a veces se escondía. Había una carta de hace más de una semana en el buzón. Decía que su desaparición fue misteriosa. Muchos preguntaron por ella y todos están deduciendo miles de cosas, pero ninguna la comprueba. ¿Por qué no te comunicas con nosotros? ¿A dónde fuiste? ¿Te pasó algo malo? No te desaparezcas tan repentinamente. Todos te extrañamos. Ella también los extrañaba. Sabía lo que hacía. El desaparecer repentinamente de la vida de las personas y el hermetismo de todo. Sí, de todo lo que le sucedía. Sabía que era auténtico de ella. No avisaba a su trabajo, a su madre que esperaba por ella. Sus compañeros de clase la echaban de menos. No le contaba nada a sus amigos más cercanos, pues era así, y nadie podía saber en realidad quién era. Muy rara vez la escuchaban quejarse, porque sostenía que nadie le tuviera ningún tipo de pena o lástima por alguna de las situaciones que vivía. Tarde o temprano la resolvía con tal astucia y avidez que nunca salía nada a la luz. En su mente escuchaba su voz. Recuerda, corazón, discreta, mesurada y diligente. No hay amigos, solo conocidos. Lloraba en su regazo, y él cantaba canciones alemanas para tranquilizarla. Para darle seguridad, varias veces apoyaba su cabeza en su hombro. Me convertí en la sombra de ese alguien quien me dijo que era impredecible. Después de decir eso, se le hizo un nudo en la garganta, arrugó la hoja y la dobló en muchos pedazos queriéndola destruir. Un par de lágrimas botaron de sus ojos. Esto no es un juego, repitió muy enojada cortando la hoja varias veces. No sé si algún día tuve eso que se llama inocencia. Confió en que la perdí lentamente. Levantó la taza y la llevó a una tina donde estaba acondicionada como tarja. Era mediodía después de esa confrontación entre ella y el papel. Rápidamente caminaba por la habitación haciendo ejercicios cortos, mientras que el aire entraba por la pequeña ventana
que daba hacia la calle. Quería ver si el tocadiscos trataba de borrar o disipar tan solo un poco de esa neblina mental que la perseguía. Ella no había salido en 3 días. Deseaba no salir una semana más, para seguir en esa rutina de introspección. Por eso se contuvo de llenar el vacío de su emoción con alguna melodía. La melodía se disfruta, se contempla, no puede ser un método de escape. Ella conocía todo de sí, sus vicios, sus quejas, sus dolores y sus tormentas. Nadie podía llegar y decirle quién era o cómo debía ser. A esa edad, producto de sus múltiples fracasos y aprendizajes, sabe quién es esa persona que es ahora. Una tarotista días atrás leyó el tarot, mostrándole cómo el fracaso del pasado fue para hacerle a la mujer que ahora es. Él fue un maestro que llegó a su vida cuestionándola, queriendo probar sus creencias y su capacidad para resistir ante una turbulenta ola de desprestigio y descalificaciones hacia su persona. Los artistas. De la nada surgió esa palabra de su boca. Esos artistas. No solo dominó la pluma y la tinta en el papel, dominó el arte de plasmar simbólicamente en un lienzo blanco las tormentas y preocupaciones lastimeras para que el dibujo la convierta en arte con ayuda de una paleta de colores. Los mejores artistas no están en las galerías de artes. Los artistas están escondidos y su arte es lo único que los encuentra. El arte se expresa solo. No necesita expresar algo que habla y se expresa en autonomía. ¿Separar el autor de su obra? ¿Quién sabe? No puedo afirmar una ni negar otra, porque tanto he sido autora, tanto he sido obra. Que el arte se juzgue sola. Con terquedad y lentitud sintió cómo sus párpados caían primero el uno y luego el otro. Poco a poco se endureció el puño donde sostenía la pluma. El sol caía en plena tarde. La cortina bailaba y tambaleaba ondulante a las caricias del aire que la manejaba. Se dirigió a la cama y a lo lejos vio cómo se observó como una narradora omnisciente en tercera persona. Era su propia historia.